El tren llegó lento, como si a la tierra misma no le importara la prisa. El polvo se elevaba bajo las ruedas de hierro y se deslizaba por el andén como encaje olvidado. Un puñado de gente del pueblo estaba mirando, algunos por rutina, otros por curiosidad. Nada llegaba sin haber sido advertido de antemano. Primero llegaban las cartas, luego las personas, pero hoy no había ninguna carta para la mujer que bajó. Bajó con cuidado, agarrando la barandilla de una manera que te decía que no confiaba en las cosas de madera. Su cuerpo se movía como si recordara haber sido burlado, cauteloso, compacto, moldeado no solo por el peso, sino por años de ojos que se entrecerraban antes de hablar. Su vestido de Sadie Tremaine era viejo pero limpio, sus botones se estiraban ligeramente, la tela se pegaba a su cintura y caderas como si se avergonzara de la tarea. Sus botas estaban gastadas pero pulidas, el sombrero era demasiado pequeño, como si perteneciera a alguien a quien alguna vez amó pero que ya no la amaba. Llevaba un bolso, lona rosada en la parte inferior, atado con una cuerda deshilachada. Se quedó allí en el borde del andén, con el calor ya reuniéndose bajo sus brazos y los susurros detrás de ella sin molestarse en susurrar. ¿Para quién es? Nadie mandó a llamar a esa. Parece que se comió a la novia en el camino. La risa aguda y seca se transmitió fácilmente con la brisa cálida. Se giró ligeramente como para volver a subir al tren, pero la puerta se había cerrado detrás de ella. En el extremo del andén, un hombre estaba apoyado contra el poste de la estación de alimentación. Era alto, gastado por los bordes, la clase de hombre que parecía que alguna vez sonrió, pero olvidó cómo. Su nombre era Caleb Thorne, y todo el mundo en el pueblo lo conocía como el viudo de la mujer más bonita que el condado había enterrado. No se había vuelto a casar, no había hablado mucho, no había llevado a ninguna mujer cerca del rancho en casi 7 años, hasta ahora. Bajó del andén, con las botas golpeando suavemente sobre las tablas agrietadas. La multitud se apartó sin pedirlo, como siempre hacían cuando Caleb caminaba a cualquier lugar con propósito. Su camisa era azul desteñido, las mangas enrolladas, sus manos eran callosas, pero no colgaban pesadas como las de algunos hombres. Eran suaves, incluso en reposo. Se acercó a la mujer que aún no se había girado para encararlo. Señora, dijo. Ella se giró lentamente, sus mejillas enrojecidas por el calor y algo más profundo. Sus ojos se encontraron con los suyos y algo en ellos se estremeció. No estaba acostumbrada a las miradas, pero no a esta clase. No sonrió, no se inclinó, solo la estudió como si no fuera un enigma, ni un problema, ni un castigo, sino otra cosa, algo colocado. El silencio que siguió se abrió como un huevo de trueno. La certa. Delfín de la casa de huéspedes casi se ahogó con su saliva, un chico parado cerca del barril de agua dejó caer su manzana. La mujer parpadeó. Scope, ¿me has oído? Vamos. Ella apretó su bolso con más fuerza, con los ojos parpadeando. No me mandaron a llamar. Solo me dijeron que me fuera. No tengo lugar ni nombre que conozcas. Caleb asintió. Está bien, tengo nombre suficiente para los dos. Ella miró por encima de su hombro. El sheriff se había desviado fuera de la oficina de correos, con el sombrero en la mano. Caleb. Gritó. ¿Conoces a esta señora? Caleb no apartó la mirada de ella. Ahora sí. El sheriff dio un paso adelante en silencio. ¿La vas a llevar al rancho? Sí. ¿Es tu pariente? Number. ¿Es tu esposa? Caleb hizo una pausa, luego la miró de nuevo. Su voz era tan firme como la cabeza de un clavo. Es mía. No fue una confesión, fue una decisión. El sheriff entrecerró los ojos, asintió lento y se quitó el sombrero. De acuerdo entonces. Sadie, aunque nadie le había preguntado su nombre, se quedó quieta por un largo momento, luego miró por encima de Caleb hacia el camino fuera de la ciudad. Brillaba en el calor, una cinta ondulante que conducía a un horizonte lo suficientemente amplio para la reinvención. Lo siguió. El carruaje era simple, 2 bancos, uno sin su cojín. Él la ayudó a subir sin hablar, y ella se sentó con las manos en el regazo como si no le pertenecieran. Cabalgaron por el pueblo bajo ojos abiertos y bocas apretadas. Las mujeres se giraban rápidamente como para proteger a sus maridos de la vista, los niños miraban boquiabiertos. La campana de la iglesia sonó detrás de ellos, burlona como una risa con el permiso de Dios. Ella no preguntó a dónde iban, él no preguntó quién había sido ella. Después de un largo silencio, él le ofreció una cantimplora. Ella dudó antes de beber, el agua era tibia pero limpia. Cuando se la devolvió,
Finalmente habló de nuevo. Me llamo Caleb. Ella asintió. Sadie. Él asintió en respuesta. Sadie, repitió como si la probara. Cruzaron una cresta y la tierra comenzó a abrirse. Campos dorados de trigo, altos pinares, una casa apenas visible entre las colinas. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que bajó del tren. Cuando llegaron, la casa era modesta pero robusta. Una cortina blanca bailaba por una ventana del piso de arriba, pálida como un fantasma saludando. Él la dejó entrar primero. En el interior, el aire era más fresco, vivido pero intacto. Una silla en la mesa, un plato, un tenedor, un libro volteado boca abajo al lado de una taza de té vaciada hacía mucho tiempo. Entró en la cocina y vio un chal colgado junto a la puerta. 4 pálidas rosas verdes tejidas. Estaba en el chal y este era Thorn para Katie, para su esposa, pero demasiado amada para ser tirada. Caleb estaba detrás de ella, no demasiado cerca. Era de ella, dijo. Todavía no lo he movido. Sadie asintió. No lo tocaré. Él hizo una pausa. Puedes si quieres. No lo haré, dijo de nuevo y lo dijo en serio. Se giró y se movió para atizar la estufa como si la conversación hubiera concluido. Ella permaneció en el silencio un momento más, luego comenzó a tomar posesión de la habitación, las paredes, la forma en que el piso crujía bajo sus pasos más pesados, el espejo que evitaba mirar. Finalmente, dijo, ni siquiera sabes lo que he hecho. Caleb hizo una pausa, con la mano en la manija de la estufa. No importa. ¿Qué pasa si fui yo? Su voz se atascó. ¿Qué pasa si fui la razón por la que me enviaron lejos? Caleb la miró. Luego miró la llama. No envían lejos a hombres como yo, dijo en voz baja, incluso cuando rompemos cosas. Tragó saliva con dificultad. Más tarde, le mostró la habitación libre. Estaba polvorienta pero decente. La cama gimió bajo su peso, pero no con crueldad. No desempacó nada. No tenía nada que desempacar. Se sentó en la cama mirando por la ventana hasta que se puso el sol. Esa noche lloró suavemente. Años de lágrimas le habían enseñado a mantenerlas en silencio, pero las tablas del piso crujieron fuera de su puerta, y un vaso de agua fue dejado allí sin una palabra. Por la mañana, entró en la cocina y encontró un plato de avena, aún caliente. Caleb no la miró cuando se sentó, pero puso 2 cucharas. El pueblo hablaría, la sarta. Delfín seguramente ya lo estaba haciendo, pero en la tranquilidad de esa habitación, Sadie respiró por primera vez completamente en mucho, mucho tiempo. Y justo cuando el viento comenzó a aumentar afuera, llevando el aroma de algo que ya no era verano, lo miró y susurró. ¿Por qué? Caleb no levantó la vista de su plato. Revolvió una vez, luego dijo claramente, porque te vi parada como si nadie te fuera a ver nunca más. Y al otro lado de la habitación, el chal junto a la puerta revoloteó una vez, como si también hubiera estado conteniendo la respiración. A la mañana siguiente de la llegada de Sadie, el sol se extendió lentamente por las colinas secas, vertiendo oro cálido en la tranquila casa. Se despertó antes que el gallo y se sentó al borde de la cama, con los tobillos hinchados por el viaje, las manos juntas como si estuviera esperando que alguien llamara y dijera que había habido un error. Pero el único sonido era el tic-tac constante de un reloj de pared y el suave gemido del viento contra las contraventanas. Se lavó la cara en la palangana. El espejo encima no halagaba, pero tampoco mentía. Se pasó las manos por la parte delantera de su vestido, alisando la tela que no se alisaba, y caminó descalza por las frías tablas de madera hasta que llegó a la cocina. Caleb ya estaba en la estufa friendo rebanadas gruesas de pan y manteca. El olor le recordó a cuando su madre solía cocinar, antes de que su madre comenzara a decir cosas que se sentían como moretones. No se giró cuando ella entró. Solo habló en ese tono constante como una mecedora. Hay café en la mesa. Más fuerte de lo que debería ser. Se sirvió una taza, sin llegar a encontrarse con sus ojos. No me importa amargo. Él asintió una vez, le entregó un plato. Come lo que puedas. El pan estaba crujiente en los bordes, suave en el centro. Ella no lo dijo en voz alta, pero era la primera comida caliente que había tenido en días, tal vez más. Tal vez desde antes de que le pidieran que se fuera, como un paquete que se había echado a perder. Comieron en silencio. La clase que no era fría pero tampoco cálida todavía. Después, él le ofreció un chal y le hizo un gesto hacia el porche. Es temprano, pero el aire es bueno para pensar. Lo siguió afuera, envuelta en lana que olía débilmente a cedro.
La tierra se extendía en marrones suaves y dorados polvorientos. La clase de apertura que hacía que una persona se sintiera a la vez libre y muy, muy pequeña. Señaló la cresta oriental. Ahí es donde la enterré. A mi esposa. Los dedos de Sadie se crisparon en el chal. Hablas de ella como alguien que todavía vive aquí. Lo hace, dijo. En pequeñas maneras. ¿Era? Sadie dudó, luego se atrevió a hacer la pregunta. ¿Hermosa? Caleb miró los campos. Era viento. Iba y venía. No podía quedarse quieta ni siquiera el tiempo suficiente para terminar su té. Y ella no preguntó cómo murió. Se imaginó que la muerte venía en muchas formas. Fiebres, información falsa, lazos familiares. Todo lo que sabía era que la voz de Caleb no temblaba cuando hablaba de ella, pero había un vacío detrás de las palabras, como una casa a la que le habían quitado todos los muebles. No le habrías gustado, añadió después de una pausa. No por ti. Simplemente no le habría gustado tu silencio. A ella le gustaba demasiado la risa para entender la tranquilidad. Sadie miró hacia abajo. La mayoría no la entiende. Yo sí, dijo. Esa tarde, Sadie se ofreció a limpiar. Caleb asintió. Le entregó un cubo y solo dijo. No toques la habitación de atrás. Ella no preguntó por qué. Trabajó lento y con cuidado, arrodillada sobre sus gruesas rodillas y fregando las tablas del piso que crujían en señal de protesta. Lavó las ventanas, planchó la ropa de cama, peló patatas con manos expertas. Con cada tarea completada, la casa parecía respirar un poco más fácil, como si hubiera olvidado lo que era ser necesaria. Caleb trabajó afuera, reparando un tramo de cerca medio tragado por la hierba seca. Ella lo observó por la ventana una vez, la forma en que sus músculos se movían con propósito, como se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano sin pensarlo. Un hombre que no pedía mucho pero daba más de lo que sabía. Alrededor del atardecer, le llevó una taza de hojalata de agua de pozo. Él la tomó, bebió y se la devolvió. Sus dedos se rozaron. Ella no se apartó, pero tampoco se detuvo. Trabajas como si estuvieras tratando de ganarte tu manutención, dijo. Sadie miró el horizonte. No es que quiera ganármela, es que no quiero que me despidan de nuevo. Él no respondió, solo asintió una vez y volvió a clavar. Al día siguiente, fueron al pueblo. Él necesitaba clavos y harina, ella necesitaba. No estaba segura. Tal vez una prueba de que alguien la veía parada junto a él. Cabalgaron en el carro uno al lado del otro. Sus manos estaban metidas en su regazo tratando de no temblar, su mano estaba en las riendas, pero sus dedos ocasionalmente golpeaban un ritmo en su muslo como si estuviera pensando en la música que alguna vez escuchó. Cuando llegaron al pueblo, el silencio se extendió como tinta. La Cerreta. Delfín estaba parada en el porche de la casa de huéspedes, con los brazos cruzados con fuerza. Algunas mujeres cerca de la tienda general detuvieron la conversación a mitad de camino. Un niño señaló. Sadie miró fijamente hacia adelante. Su barbilla se levantó un poco más de lo que se sentía por dentro. En la tienda, Caleb se ocupó de los suministros mientras Sadie deambulaba por los estantes. Hizo una pausa ante un rollo de tela color ciruela, algodón pesado con un pequeño tejido floral. Pasó sus dedos a lo largo de él, imaginando un vestido que se ajustara sin disculpas. La Certa. Delfín apareció a su lado, con la voz como vinagre. Esa es una tela costosa para alguien que solo está de paso. Sadie no la miró. No estaba planeando estar de paso. Oh. Bueno, hay planear y luego hay encajar. Tal vez quieras algo más resistente. Sadie se giró. La tela permaneció doblada, intacta, pero esa noche, cuando regresó al rancho, el rollo de tela estaba sentado en el porche, envuelto en papel marrón, pagado en su totalidad. Lo abrió lentamente, con las manos temblando, el corazón latiendo fuerte. Cuando se giró, Caleb estaba en la puerta, secándose las manos con un trapo. «¿Lo dejaste?», dijo. «¿Lo miraste?», respondió. Ella no lloró. No entonces. Pero se quedó despierta hasta tarde cortando y sujetando. Sus puntos no eran perfectos, pero eran suyos. Durante los siguientes días, se establecieron en un ritmo. Ella se levantaba antes que él, encendía el fuego. Él traía agua sin que se lo pidieran. Hablaban solo cuando era necesario, pero sus silencios cambiaron de pesado a agradable, de cauteloso a conocido. Notó que él tarareaba mientras alimentaba a los caballos, una melodía baja y sin palabras. Se encontró tarareándola mientras hacía pan de maíz.
Una tarde, mientras una tormenta se reunía a la distancia, Sadie salió y observó el cielo magullarse en púrpuras profundos. Caleb se unió a ella, apoyándose contra la barandilla del porche. Solía odiar las tormentas, dijo. Demasiado alto, demasiado repentino. Caleb asintió. No piden permiso. Tampoco lo hicieron mis padres cuando me echaron. No preguntó por qué lo hicieron. Solo dijo, las tormentas pasan. Incluso las malas. Se quedaron así durante mucho tiempo. Esa noche soñó con una mesa puesta para dos. No solo por amabilidad, sino por expectativa. A la mañana siguiente, horneó un pastel desde cero, usó lo último de las conservas. Caleb entró del campo, con polvo en su pelo y lo miró como si fuera un retrato. Le cortó un trozo, él lo probó, luego la miró con algo no dicho. Algo amable y feroz a la vez. Haces que la casa se sienta como antes, dijo, pero mejor. No sabía qué hacer con eso, así que dijo. La corteza es demasiado gruesa. Él sonrió. Esa es la mejor parte. Pero no todo lo dulce puede permanecer intacto. El siguiente domingo llegó una carta, no para Sadie, para Caleb. Un mensaje enrollado del reverendo Packer. Suave pero firme. La gente comenzaba a preguntar sobre el arreglo. Sobre la mujer, sobre el pecado. Sadie leyó la carta antes de que Caleb regresara del establo. La dobló 2 veces, con las manos aún temblando, y la dejó sobre la mesa. Cuando entró, ella ya estaba atando su bolso. No quiero ser una mancha en tu reputación, dijo sin mirarlo. Las cejas de Caleb se fruncieron. ¿De qué estás hablando? Me tomaste y me diste refugio. Eso es amabilidad, pero no permitiré que piensen menos de ti. Él extendió la mano por la mesa, colocó la suya sobre la de ella. ¿Crees que me importa lo que piensen? Deberías, susurró. Lo hice, dijo. Una vez. Ella parpadeó hacia él, pero ya no, añadió, no desde que encontré lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El fuego crepitaba detrás de ellos. Afuera, el viento había aumentado. Las hojas revoloteaban por el camino de tierra como páginas dispersas. Sadie tragó saliva. Ni siquiera sabes quién soy. Sé lo que eres, dijo. Eres la razón por la que esta casa ya no hace eco. Su voz se quebró. ¿Y qué pasa si te hacen elegir? Él no respondió al principio. Solo se movió hacia la ventana, miró hacia las colinas distantes. Entonces supongo que elegiré lo que hace que el silencio deje de doler. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no estaba vacía, estaba llena. Y en el rincón lejano de la habitación, el chal. El chal de su esposa se había caído del gancho y yacía en el suelo como si finalmente se hubiera soltado. Las mañanas habían comenzado a suavizarse. El aguijón del calor del verano dio paso a un aire seco y fresco que se aferraba a las barandillas del porche y hacía que las tablas del piso crujieran con frío antes del amanecer. Sadie se levantaba antes que Caleb ahora todas las mañanas. A veces sin saber por qué. Todavía no pensaba en el rancho como suyo, pero sus manos se movían a través de él como si le pertenecieran, cepillando la flor del mostrador, aireando las colchas, tarareando en silencio sin darse cuenta de que había comenzado a hablar más. No a menudo, pero cuando lo hacía, su voz salía redonda y baja, de la manera en que un violonchelo podría sonar si alguna vez confesara algo. Una tarde gris, con nubes extendidas anchas y lentas sobre el trigo, deambuló hacia el armario del pasillo. La casa había crecido tan tranquila que no sentía que estaba entrometiéndose, solo recordando un baúl sentado debajo de un viejo abrigo de casa. Lo abrió con cuidado como si esperara que discutiera. No lo hizo. Adentro, dobladas con una reverencia que solo el dolor enseña, estaban las pertenencias de otra mujer. La esposa de Caleb. Un vestido azul pálido con encaje en el cuello y cintas del color del crepúsculo metidas en las costuras. Sadie lo levantó suavemente. La tela se sentía como un susurro. Como algo destinado a la suavidad y los aplausos. Lo llevó a su habitación y lo extendió sobre la cama. Nunca había usado nada tan ligero. Sus vestidos siempre eran más pesados, construidos para esconder y sobrevivir, no para flotar. Se desvistió lentamente. Se miró al espejo solo una vez antes de deslizar el vestido azul sobre sus hombros. El corpiño se atascó en sus costillas. Tiró de la tela hacia abajo, contuvo el aliento, se giró para alcanzar los botones. Se detuvieron a mitad de camino. Sus brazos comenzaron a temblar.
Intentó una y otra vez hasta que el hilo se tensó y se rompió con un pequeño sonido que se sintió como un trueno en su pecho. Se quedó allí medio vestida y totalmente humillada. La tela se amontonó como rechazo en su espalda, su respiración se atascó. Sus rodillas cedieron. Lento y silencioso, se hundió en el suelo junto a la cama. El vestido se retorció a su alrededor como una acusación. No lloró fuerte. No necesitó hacerlo. Su cuerpo recordaba demasiado bien cómo contener el dolor en silencio. Una llamada a la puerta la sobresaltó. La voz de Caleb siguió. ¿Estás bien ahí dentro? Se secó la cara rápidamente. Sí. Pensé que había oído caer algo. Hizo una pausa. Solo yo. Él dudó. ¿Necesitas ayuda? Number. Recogió el vestido, lo dobló cuidadosamente de nuevo. No había sido hecho para ella. Ni en tela ni en memoria. Esa noche no fue a cenar. Caleb dejó un plato en su puerta. No lo tocó. A la mañana siguiente, se levantó antes que el gallo de nuevo, pero esta vez sus manos tenían un propósito. Sacó el rollo de tela color ciruela del estante. Despejó la mesa y lo extendió plano. Lo sujetó con un patrón que solo había llevado en su cabeza, uno construido para sus caderas, sus brazos, la elevación de su vientre. Cortó sin parpadear, cosió con puntos pequeños y firmes, incluso cuando sus dedos sangraban por la torpeza de la aguja. Al mediodía, Caleb apareció en la puerta, secándose el aserrín de sus palmas. Huele a ambición aquí dentro, dijo. Ella no levantó la vista. Intentando algo que encaje. Él la observó durante un rato. Siempre eres así. Como si estuvieras probando algo. Anudó un hilo. Solo cuando me han dicho que no debería. Esa noche terminó el vestido. No era perfecto. Las costuras se desviaban un poco. El escote se hundía, pero era suyo. Construido para su cuerpo. Su respiración, sus batallas. Se lo puso para ir al pozo a la mañana siguiente. Un poco más suelto en las mangas. Un poco más firme en la cintura. Cuando Caleb la vio, se detuvo a mitad de camino. Ese color te sienta bien, dijo. Es ciruela. Parece las colinas antes de la lluvia. Ella sonrió una vez. Solo una vez. Luego miró hacia abajo rápidamente. No se ajusta como otros vestidos. Tal vez por eso está bien. La próxima vez que fueron al pueblo, usó el vestido. La gente miró, pero de manera diferente ahora. Algunos todavía con desprecio. Otros con curiosidad. La certa, Delfine la miró con los ojos entrecerrados desde detrás de su sombrilla. Sus labios se fruncieron como limones. Sadie caminó más recta. En la tienda general, Sadie de nuevo vagó hacia los estantes de tela. Recogió un rollo amarillo pálido. Algo ligero y alegre. Lo examinó, no porque lo necesitara, sino porque podía. La certa. Delfín se acercó con voz tensa y goteante. Nos estamos volviendo muy confiadas, ¿verdad? Sadie se giró hacia ella, tranquila. Me gusta el tacto. La certa. Delfín sonrió sin calor. Algunas telas no favorecen a todo el mundo. Esa es para chicas de primavera, no para mujeres de invierno. Sadie dejó que sus palabras se mantuvieran, luego colocó la tela de nuevo suavemente. Te sorprenderías lo que florece en invierno. La sarta. Delfín se burló y se giró. Pero Sadie no se alejó con los hombros encorvados esta vez. Volvió a Caleb, que acababa de pagar su harina. ¿Estás bien? Preguntó, mirando hacia la sarta. Delfín. Sadie tocó la esquina de su nuevo vestido. No me he encogido, dijo en voz baja. Y no me he roto. Eso es nuevo. Cabalgaban a casa con las ventanas del pueblo cerrándose detrás de ellos, pero Sadie no se sintió excluida. Más tarde esa semana, encontró una vieja batidora de mantequilla detrás del granero. Rota. Dejada para pudrirse. La llevó adentro, arregló la bisagra, fregó la madera y dejó la crema para que se asentara. Al atardecer, tenía mantequilla enfriándose y bizcochos elevándose. Caleb entró. El olor lo atrapó en la puerta. La observó secarse las manos en su delantal, vio la forma en que sus hombros se movían cuando trabajaba, como su pelo se rizaba en el vapor. Había algo más profundo que atracción en sus ojos. Reconocimiento tal vez, como si hubiera estado esperando a alguien que se moviera como ella. No para impresionar. No para actuar. Solo para permanecer. Comieron en silencio, pero no por distancia. Las palabras habrían abarrotado algo sagrado. Después de la comida, Sadie dijo suavemente,
gracias por la tela. Caleb buscó su café. No fue un regalo, no. Solo una corrección. Ella inclinó la cabeza. Él la miró de reojo. Te equivocaste al pensar que no lo valías. Ella apartó la mirada antes de que sus ojos la delataran. Unos días más tarde, comenzó un nuevo proyecto. Un vestido para sentarse. No para trabajar, algo más suave. Algo amarillo. Encontró restos de encaje en el ático, los unió como parches de viejos sueños. Mientras cosía, sus dedos se movían más suaves, su respiración no se atascaba tanto. La casa a su alrededor se sentía menos como un espacio prestado y más como una habitación que esperaba. Una tarde, Caleb se detuvo en la puerta más tiempo de lo habitual. Ella levantó la vista. Él estaba sosteniendo algo detrás de su espalda. ¿Qué es?, preguntó. Dio un paso adelante, colocó un pequeño libro encuadernado en cuero sobre la mesa. Era de ella. Las recetas y notas de mi esposa. Pensé que tal vez lo usarías diferente de lo que yo podría. Sadie lo abrió con cuidado. La escritura era cursiva y ligera. Algunas páginas manchadas con azúcar o grasa. Notas en los márgenes. Necesita más sal. Demasiado seco. A Caleb le gustó este. Pasó su dedo por una línea. Bueno con mermelada de ciruela. No la estoy reemplazando, dijo Sadie en voz baja. Caleb no habló durante un momento. No quiero un reemplazo. ¿Qué quieres?, ella preguntó. Él dudó. Alguien que se quede. Ella cerró el libro suavemente. Nunca he sido buena para ser querida. Tal vez solo has estado rodeada de gente que no sabía qué querer. El viento afuera se levantó, sacudiendo el pestillo de la ventana. No se estremecieron. Esa noche, Sadie se paró frente al espejo de nuevo. Esta vez con el nuevo vestido amarillo, se ajustaba, no apretado, no suelto. Solo honesto. El escote se hundía suavemente contra su clavícula, sus brazos mostraban dónde vivía la fuerza. Su cintura no tenía vergüenza. No lloró, pero tampoco sonrió. En cambio, abrió la puerta y salió al porche. Caleb estaba allí, tallando. Levantó la vista, dejó el cuchillo. Ese es nuevo. Ella asintió. Este no necesita halagar. ¿Para qué es? Se acercó a la luz de la linterna. Sentarse. Estar vista. Él la miró como si no fuera decoración, ni deber, ni una disculpa por otra persona. Solo Sadie. Y por primera vez, ella le creyó. Se acercó, se sentó junto a él. Ninguno se tocó, pero el aire entre sus codos se hizo más delgado. Después de un rato, preguntó. ¿Todavía piensas en ella? Él asintió. Sí. ¿Eso deja espacio para alguien más? Él no respondió, pero en la oscuridad le pasó un trozo de tela doblado. El viejo vestido azul. He movido los botones. Creo que se ajustará ahora, dijo en voz baja. Lo sostuvo en su regazo, con los dedos temblando. No por vergüenza esta vez, sino por algo mucho más peligroso. Esperanza. La luna de la cosecha llegó temprano ese año. Se elevó llena y amarilla sobre el trigo como una linterna colgada por la propia mano de Dios. Proyectó largas sombras sobre los campos y convirtió los caminos de polvo en cintas de oro. Con ella llegó la cena anual del pueblo. Un ritual de larga data donde las reputaciones se pulían como la vajilla de plata y cada pastel se convertía en un sermón sobre el valor. Sadie estaba de pie al borde de la cocina del granero. Sus manos estaban espolvoreadas con harina, su delantal húmedo por el trabajo del día. Dentro de la casa Thorne, los panes se enfriaban en el alféizar de la ventana, y un pastel descansaba como un secreto esperando ser ofrecido. Había horneado sin invitación, amasado la masa sin mandato, solo por instinto, como si haciendo lo suficiente pudiera llegar a algún lugar donde no había sido bienvenida. Caleb entró del campo. Mangas enrolladas. Cuello desabrochado. Su camisa estaba húmeda en el pecho. El sol proyectaba líneas en sus brazos. Miró el pastel, luego a ella. No tienes que venir esta noche. Sadie se secó las manos con una toalla. Si no voy, ganan. Él no discutió. En cambio, buscó su abrigo y lo cepilló. Entonces vamos juntos. En el pueblo, las mesas ya habían sido puestas bajo el dosel de linternas colgadas entre postes y árboles. El olor a pollo asado y canela se extendía como un hechizo. La gente se movía atareada, vestida con sus mejores galas dominicales, llevando platos como trofeos. La risa se elevaba en parches, pero disminuyó cuando Caleb y Sadie entraron. La Certa. Delfín fue una de las primeras en girarse.
Su expresión se tensó como si acabara de morder una manzana agria. A su lado, el reverendo Packer murmuró algo y miró hacia abajo. Nadie dijo nada abiertamente. Eso habría sido demasiado audaz, pero el silencio se enroscó alrededor de los hombros de Sadie como un chal tejido con susurros. Llevó el pastel con ambas manos, cuidadosa y orgullosa. Era de ciruela y canela. La corteza gruesa y brillante. Lo colocó en el último espacio abierto de la mesa. Nadie se movió para tocarlo. La certa. Delfine se acercó con una sonrisa débil y una voz más aguda. ¡Mi qué pastel tan audaz! Sadie se encontró con sus ojos. Hecho con cuidado. La mirada de la certa. Delfín se dirigió a Caleb, que estaba justo detrás de Sadie, sólido como la viga de un granero. Estoy segura de que es diferente, añadió la SRT. Delfín. Sadie sonrió suavemente. Yo también lo soy. Tomaron sus asientos en el extremo de la mesa. La silla de Sadie crujió al sentarse. Más fuerte de lo necesario. Algunas cabezas se giraron. Un hombre susurró demasiado fuerte. Espero que haya dejado algo para nosotros. La risa siguió baja y punzante. Las mejillas de Sadie ardieron, pero sus manos permanecieron firmes sobre la mesa. Caleb no se movió. No la defendió, pero algo en su mandíbula se tensó. La comida se pasó. Los platos fueron y vinieron. La risa aumentó en el centro de la mesa, pero nunca llegó a su extremo. El pastel de Sadie permaneció intacto. Ella lo miró fijamente. Algo profundo en su pecho comenzó a hincharse. No solo vergüenza, sino el agotamiento de ello. De siempre caminar al borde de ser demasiado. De ser mirada y nunca vista. Caleb se levantó. Lo hizo en silencio, pero cortó el aire como una campana. Los tenedores se congelaron a medio camino. La conversación se detuvo. Las linternas parpadearon. Golpeó su vaso una vez con una cuchara. El sonido resonó. No soy un hombre de discursos, comenzó, pero tengo algo que decir. Sadie lo miró. Con los ojos abiertos. Los labios entreabiertos. La mirada de Caleb nunca dejó la mesa mientras hablaba. Vine aquí esta noche para sentarme entre vecinos, para comer y compartir y respirar como si todos estuviéramos cortados con la misma tela, pero supongo que no toda la tela es tratada igual. La gente se movió. Las rarta. Delfine se presionó la servilleta contra la boca. Esa mujer sentada a mi lado, continuó Caleb, no está a mi lado por accidente. No tropezó con mi porche y se quedó como una extraviada. Vino con tranquilidad. Con dignidad, con manos que sanaron una casa que había dejado hueca. Ella no es tu idea de un ajuste adecuado, pero te diré una cosa, encaja aquí. El silencio. Si se fuera mañana, añadió con voz más baja, este pueblo perdería más de lo que sabe. Y yo también. Sadie permaneció perfectamente quieta. Sus dedos temblaron debajo de la mesa. No se atrevió a levantar la vista. Alguien se aclaró la garganta. Una silla raspó. Luego, lentamente, una mano se extendió por la mesa. Era la esposa del herrero. Tomó una rebanada del pastel de Sadie y se la pasó a su marido. Otros siguieron. Inseguros. Dubitativos. Pero fue suficiente. La certa. Delfine se levantó de su asiento y se fue sin decir una palabra. Más tarde, bajo la sombra de los árboles, Sadie estaba de pie sola, observando las linternas balancearse como canciones de cuna. Caleb se unió a ella con las manos en los bolsillos. No deberías haber tenido que hacer eso, dijo en voz baja. No lo hice por ti, dijo él. Lo hice por la verdad. Shegiru Hotsioil. Te arrepientes. Solo de haber esperado tanto. Exhaló lentamente. La noche era más fresca ahora. Su vestido la abrazaba bien. No demasiado apretado, no demasiado suelto. Ya no deseaba haber usado el vestido azul. El ciruela se sentía como su propia piel. Él extendió la mano para tomar la suya. Ella dejó que la tomara. Hablarán, dijo. Ya lo hacen. ¿Y ahora? Caleb miró la luna. Nos sentaremos donde no estamos invitados hasta que las sillas se sientan como si estuvieran construidas para nosotros. Y detrás de ellos, en la larga mesa, el plato del pastel de Sadie estaba vacío. Todo lo que quedaba era el aroma de canela y algo más dulce, posibilidad. La primera helada besó los campos en la mañana en que llegó la carta.
Un fino encaje blanco cubrió la hierba fuera de la casa Thorne, y Sadie estaba descalza en el porche, con el aliento rizándose frente a ella como fantasmas de viejos miedos. Los sobres estaban sobre la mesa de la cocina, dirigidos a Caleb con escritura cursiva. Ella no los tocó. Algunas cosas se anunciaron antes de que se abrieran. Caleb regresó del establo con un cubo en cada mano. Pajita aferrada a sus mangas. Sadie lo vio entrar, vio arrugarse su frente mientras desplegaba la página, con los ojos escaneando línea tras línea en silencio. Cuando levantó la vista, algo había cambiado en su rostro. No sorpresa, sino cansancio, la clase que los hombres llevaban cuando habían esperado que el mundo hubiera terminado de ponerlos a prueba. El reverendo Packer, dijo. ¿Quiere hablar? Sadie se secó las manos en su delantal. Ha oído que el pueblo todavía está hablando. Dice que hay preocupación por mí, por nosotros. Se giró dándole la espalda, apretando la mandíbula. ¿Quieren que me vaya? Caleb cruzó la habitación lentamente. No con lástima, sino con presencia. Colocó una mano suavemente sobre su hombro. No pueden decidir a quién traigo a mi vida. Necesitan que lo haga, susurró. Seguirán avergonzándote hasta que lo hagas bien a sus ojos. Lo que está bien, dijo con firmeza, es lo que es real. Se giró para enfrentarlo. No seré tu escándalo. No lo eres. No seré tu sombra. Él asintió una vez. Entonces te traeremos a la luz. Esa tarde, Caleb cabalgó solo hacia el pueblo. La campana sobre la puerta de la iglesia sonó una vez cuando entró, aguda como el mazo de un juez. El reverendo Packer estaba sentado en los escalones del altar, doblando un sermón. No es una mujer pecaminosa, dijo Caleb antes de que el hombre pudiera hablar. Caleb, la preocupación no es ella. Lo es, interrumpió Caleb, y no lo es. Es la forma en que la gente la ve, la forma en que se niegan a hacer espacio para alguien que no esperaban. El reverendo se sentó en sus papeles. Estás pidiendo que ignoremos la charla. Estoy pidiendo que celebres una boda. El reverendo parpadeó. ¿Una boda? ¿Hoy? Caleb asintió. Antes de que puedan decir otra palabra que no les pertenece. El reverendo Packer dudó, pero vio el fuego en los ojos del hombre, la clase que no suplica, sino que declara. Sadie estaba parada en el patio cuando Caleb regresó. Llevaba el vestido amarillo. El que se había hecho para sentarse quieta y ser vista. Nunca se había visto más como ella misma, o como la clase de mujer que los hombres pasan por alto hasta que conocen el costo de perderla. Caleb desmontó. Se acercó a ella con pasos firmes. Nos vamos a casar. Ella parpadeó. ¿Lo haremos? Esta noche, bajo la cresta de pinos. Su respiración se atascó. ¿Tengo tiempo para prepararme? Ya has hecho la preparación. Solo ven cómo eres. La dejó sin palabras, y ella no lo odió por eso. Estaban de pie bajo la cresta cuando el sol se deslizó bajo. Envueltos en el silencio del final del otoño. El reverendo Packer esperaba con una Biblia desgastada. Unos pocos habitantes del pueblo habían seguido los susurros y aparecieron desde la distancia, inseguros de si era escándalo o sacramento. Caleb estaba alto, recién afeitado y peinado. Sadie caminó hacia adelante con los hombros hacia atrás y los labios temblando. Sus manos estaban desnudas. También lo estaban las suyas, sin anillos, sin velo. Solo dos personas con nada que ofrecer más que a sí mismas. El reverendo abrió el libro con voz delgada pero verdadera. ¿Vienes libremente? Caleb asintió. Con nada más que mi nombre. Sadie lo miró a los ojos. Algo suave y roto en los suyos. ¿Y puedo conservarlo? Es tuyo. Los votos fueron hablados sin adornos, pero cada palabra llevaba peso. Promesas de no cambiarse mutuamente, sino de sostener lo que ya era bueno y crecía. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo viento enhebrando las agujas de pino y una chica en la multitud susurrando. Parece alguien que finalmente fue vista. Después de que el reverendo se apartó, Caleb no la besó de inmediato. Solo extendió la mano para tomar la suya y la colocó en la suya. Estás en casa ahora, dijo. Ella asintió. Y ya no estás solo. Esa noche, de vuelta en la casa, Sadie colgó su delantal junto al chal. Las dos piezas se tocaron. Una suave y tejida, la otra fuerte y gastada. No tomó el lugar de la otra mujer, añadió a la historia. Y desde entonces, nadie preguntó quién era ella. Dijeron, esa es la esposa de Caleb Thorne. Y aún mejor, con el tiempo, dijeron, esa es Sadie. Y recuerden,
Amigos, si les gustó esta conmovedora historia sobre segundas oportunidades y amor verdadero, por favor denle un me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para obtener aún más contenido conmovedor. Tu apoyo significa el mundo para mí. Gracias por ver.